Hay algo divino en el sonido de la fe. En un viejo barrio de Puebla, donde las mañanas son silenciosas y el tiempo parece dormido, una anciana de voz suave transformaba la rutina con un simple gesto: cantar. Pero no era cualquier canto, era un himno que resonaba en los muros y los corazones. Nadie imaginaba que su melodía alcanzaría no solo el cielo, sino también almas perdidas en esta tierra. El milagro comenzaría cuando menos se lo esperaban. Si crees en el poder de la oración y en el toque invisible de los ángeles, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Acompáñanos a ser testigos de la fuerza de la fe. En los primeros destellos del amanecer, cuando el sol apenas acariciaba los techos coloniales de Puebla, la voz de una mujer mayor resonaba por las callejuelas empedradas. Era doña Teresa, una anciana de 83 años, conocida por todo el vecindario como una mujer de fe inquebrantable. Su canto matutino, suave como la brisa y firme como una roca, surgía siempre a la misma hora, siempre con el mismo himno: alabado sea el Señor, que guarda a los humildes. El barrio donde vivía, San Miguelito, era uno de los más antiguos de la ciudad, marcado por paredes ocres, ventanas de madera y fachadas de iglesias barrocas. Nadie pasaba sin detenerse a escuchar a doña Teresa. Don Gregorio, el panadero, decía que su voz hacía que el pan creciera mejor. Los niños, aunque no entendían el significado de las palabras, sentían un calor inexplicable en el pecho al oírla. Y los más viejos, algunos ya desilusionados con la vida, encontraban consuelo en las notas que salían de aquella alma serena. Teresa comenzaba sus días así desde que había perdido a su hijo, Miguel, hacía más de 20 años. Un joven involucrado, con malas compañías, desaparecido sin dejar rastro. Después del duelo, la mujer decidió transformar su dolor en devoción. Si Dios no me devolvió a mi hijo, que al menos mi voz llegue hasta donde él esté, decía con los ojos llenos de lágrimas y la Biblia entre las manos. Una mañana, algo diferente sucedió. Mientras cantaba frente a la puerta de su casa, vio a un grupo de jóvenes desconocidos detenerse al otro lado de la calle. Llevaban capuchas, rostros marcados por la desconfianza. Uno de ellos, el más joven, parecía especialmente tocado. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en Teresa como si escuchara algo mucho más profundo que una simple canción. Se acercó lentamente, se quitó la capucha y reveló un rostro asustado, casi arrepentido. Dijo que esa melodía era la misma que su abuela cantaba cuando él era niño, que no la escuchaba desde hacía años, desde que había escapado de casa. Teresa, con una sonrisa tierna, extendió la mano y le pidió que se sentara. Le ofreció pan y agua y oró por él ahí mismo, en la acera. Los otros jóvenes observaban desde lejos, visiblemente conmovidos. Esa noche, la ciudad fue testigo de una escena improbable. El grupo, conocido hasta entonces por pequeños robos, entró a la misa de las 7. Se sentaron en la última fila y escucharon todo en silencio. Algunos vecinos creyeron en una coincidencia, otros en el efecto de un milagro, pero todos sabían que algo había cambiado. Doña Teresa, ese día, no necesitó cantar al amanecer. Fueron los propios jóvenes quienes, reunidos frente a su casa, entonaron el himno que ella tanto amaba. Por primera vez en décadas, ella lloró, no de tristeza, sino de una fe renovada, como si Miguel finalmente hubiera encontrado el camino de regreso. Los días siguientes, al inesperado encuentro frente a la casa de doña Teresa, trajeron un aire nuevo al barrio de San Miguelito. El rumor del grupo de jóvenes transformados por un canto se esparció como pólvora santa entre las calles empedradas. Algunos dudaban, otros, los más devotos, caminaban con los ojos más abiertos hacia el cielo.
Pero para Teresa, aquello era solo el comienzo. Cada mañana, los mismos muchachos se acercaban en silencio para escucharla cantar. No decían palabra, solo se sentaban en la acera con la cabeza baja, como si cada nota los purificara un poco más. Ella, sin juicio ni preguntas, cantaba con más fuerza. Algunos vecinos se sumaron a las oraciones. Otros dejaban pan, frutas y agua en la puerta de la anciana. El barrio entero parecía despertarse con un nuevo propósito. Una noche, sin embargo, la calma fue interrumpida por un ruido seco, un grito lejano, y luego el estruendo de pasos corriendo. Teresa, asomada por la ventana, vio al joven que había llorado en su puerta, al que llamaban Diego, ensangrentado y jadeando frente a su reja. Lo ayudó a entrar, lo limpió, le dio de beber. Entre sollozos, él confesó que lo habían seguido, que unos antiguos conocidos querían obligarlo a volver al crimen y que él había escapado. No sabía a dónde ir, solo pensó en ella. Pensó en su canto. Esa noche, Teresa no durmió. Se sentó junto a Diego, le sostuvo la mano y oró sin cesar. Oró por su alma, por su vida, por su futuro. Afuera la lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo llorara con ellos. El amanecer trajo más que luz, trajo una decisión. Diego quería cambiar, no solo él, sino los otros también. Pero tenían miedo, miedo de los que no perdonan, miedo de que los milagros no duren. Doña Teresa fue a la iglesia esa mañana. Se arrodilló frente al altar y pidió no por su hijo desaparecido, sino por esos nuevos hijos que la vida le había dado. Que Dios los protegiera, que les diera fuerza, que enviara un ángel. Y en el silencio de esa oración, sintió un calor repentino sobre los hombros. Miró hacia arriba. Nada. Pero juraría que alguien le había tocado el alma. Los días siguientes fueron inciertos. Algunos de los jóvenes dejaron de aparecer. Se decía que habían huido, que estaban siendo amenazados. Pero Diego permaneció. Trabajaba ayudando a don Gregorio en la panadería. Empezó a cantar los mismos himnos que Teresa, primero bajito, después con orgullo. Las personas comenzaron a notarlo, a notar el cambio. Una tarde, un grupo de encapuchados apareció en el barrio. Gritaban nombres, rompían botellas, golpeaban puertas buscando a Diego. Teresa se interpuso entre ellos. Salió con su rosario en la mano y comenzó a cantar, con la voz quebrada por la edad, pero firme como la fe. El grupo se detuvo. La miraron. Uno de ellos bajó la capucha. Era un joven, quizás no mayor de 20 años. Tenía los ojos húmedos. Bajó la mirada y se alejó. Uno a uno todos lo siguieron. Sin una palabra, esa noche Teresa volvió a su casa con pasos lentos, pero con el corazón encendido. Sabía que aún había peligro, que la batalla por esas almas no había terminado, pero también sabía que no estaba sola, que su voz tenía poder, que la fe, cuando se canta desde el alma, puede detener incluso la oscuridad más densa. Y entonces volvió a cantar, no para el barrio, no para los jóvenes. Cantó. Los meses pasaron y la figura de doña Teresa, envuelta en su chal y cantando en las mañanas, se volvió parte inseparable del paisaje de San Miguelito. Pero ahora no cantaba sola. Diego, con voz temblorosa pero decidida, la acompañaba. A veces, otros jóvenes también se unían, algunos que nunca antes habían sido vistos por el barrio. Había algo contagioso en esa armonía, algo que no venía de la música, sino del alma. Una tarde, mientras cantaban frente a la iglesia, una señora de fuera del barrio se acercó. Traía en las manos una fotografía antigua, descolorida por el tiempo. Al verla, Teresa sintió un escalofrío. Era Miguel, su hijo. Pero en la foto él no era un joven, era un adulto, con barba, con ojos cansados.
La mujer explicó que lo había conocido en un refugio años atrás en el norte del país, que él hablaba de su madre cada noche, que siempre decía que la había perdido por sus errores, pero que su voz nunca se había ido de su memoria, que su canto lo acompañaba hasta en sueños. Doña Teresa cayó de rodillas. Lloró como no lo hacía desde hacía décadas. Aquel día cantó como si el cielo entero la escuchara. Y en medio del himno, una mariposa blanca se posó sobre su hombro. Los presentes guardaron silencio. Diego la miró con los ojos húmedos. «Es un signo», susurró. «Él está con Dios y tú lo has traído de vuelta con tu fe». Desde ese día, Teresa ya no pidió por milagros. Daba gracias por cada alma que había tocado, por cada muchacho que había encontrado un nuevo camino. Diego abrió un pequeño centro comunitario con la ayuda del padre de la iglesia. Enseñaban oficios, ofrecían comidas, rezaban juntos. La gente llegaba de otros barrios, algunos con miedo, otros con esperanza. Con el tiempo, el canto de Teresa se convirtió en leyenda. Se decía que quien lo escuchaba, aunque fuera una sola vez, sentía que el peso de la vida se volvía más leve. Que muchos jóvenes, al borde de decisiones oscuras, cambiaban de rumbo tras escuchar su voz. Algunos incluso aseguraban haber visto una figura luminosa cerca de ella, en las noches más silenciosas, como si un ángel velara cada nota. Doña Teresa falleció un invierno mientras dormía en su cama. En la pared colgaba la misma Biblia de siempre, abierta en el salmo que cantaba cada mañana. Aquella mañana, sin embargo, no hubo silencio. Todo el barrio, como si guiado por un mismo sentir, salió a la calle y cantó su himno favorito. Diego lideraba con lágrimas que no ocultaba. Y en el cielo, mientras la melodía se elevaba, una bandada de mariposas blancas cruzó lentamente el aire. Hoy, en Puebla, todavía se habla de la anciana que con su canto transformó destinos. El centro comunitario lleva su nombre y cada aniversario se celebra una misa al amanecer, donde los jóvenes entonan el himno de Teresa. Algunos dicen que, si cierras los ojos durante el canto, puedes sentir su presencia y quizás, si tienes suerte, escuchar un susurro que te dice «Nunca es tarde para volver a casa». Hay historias que no terminan, solo continúan en otras almas. La canción de Doña Teresa quizás se haya apagado en este mundo, pero aún resuena en cada joven rescatado por la fe, en cada amanecer de Puebla donde la esperanza insiste en cantar. Que su voz nos recuerde. Nunca es tarde para regresar, nunca es en vano una oración hecha con amor. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios cómo la fe ha cambiado tu vida. Que el ángel, guardián de Teresa, también te acompañe. Oremos juntos. Santo ángel del Señor, fiel guardián de nuestras almas, ilumina nuestros caminos y despierta en nosotros la fe que transforma. Amén.